En este vídeo vamos a hablar de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Primero ponemos un poco en contexto. ¿Qué es exactamente esta revolución científica? Pues fue un conjunto de innovaciones conceptuales que se produjeron en estos siglos que ya he mencionado por parte de 4 principales autores que luego comentaré. Pretendían romper con aquellas ideas cosmológicas que la cosmología medieval había dejado, como por ejemplo la de Aristóteles o la de Ptolomeo, que posteriormente también mencionaré, para buscar la astronomía como un espacio precursor y seguir avanzando en cuanto a nuevas innovaciones científicas. Para ello utilizaron el método y se basaba en 3 cosas. La primera sería la clarificación del procedimiento a investigar. Primero sería qué pasos habría que hacer y posteriormente iban a ello. Por otra parte, la definición de los requisitos necesarios para hacer esa investigación. Y por último, el uso de las matemáticas como base indiscutible para explicar lo que sería el cosmos del espacio exterior. Los principales autores de esta revolución científica son Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Copérnico, por su parte, introdujo el modelo heliocéntrico, rompiendo con el anterior geocéntrico que consideraba a la Tierra como el centro del universo. Por otra parte, Galileo, con su invención del telescopio, consiguió romper con las mecánicas que antes estaban puestas en el mundo y creó unas nuevas. Kepler, por su parte, enunció que ya los planetas ya no giraban circularmente, sino elípticamente, con una de sus 3 leyes que posteriormente también enunciaremos. Y por última parte, Newton con la ley de la gravitación universal y las 3 leyes de la dinámica que conocemos en día como las 3 leyes de Newton. Bien, empezando con el modelo geocéntrico, digamos el anticuado, sería el de Aristóteles, en el que había un mundo sublunar y supralunar. En el mundo sublunar estarían los 4 elementos, que sería el aire, el fuego, la tierra y el agua, y los movimientos que habían eran bruscos y naturales para que cada cosa fuera a su sitio. Como ya expliqué en otro vídeo, Aristóteles consideraba que cada objeto tenía su lugar natural, por lo que primero iría la tierra, luego el agua, o por ejemplo el fuego que tiende a subir por encima del aire. Y por último estaría el mundo supralunar de Aristóteles, que se podría comparar con el mundo de las ideas de Platón, que fue su predecesor, en el que son todo esferas incorruptibles y perfectas, en el que los movimientos son circulares debido a la fuerza de rozamiento y tienen el éter como única sustancia, ya que esta teoría no contemplaba la existencia del vacío. Luego Ptolomeo, por su parte, planteó un problema, que era el movimiento retrógrado de los planetas. Él estuvo haciendo observaciones y vio que a medida que avanzaban los meses, los planetas estaban como vueltas. Y para ello propuso una buena solución que para él tenía todo el sentido del mundo. Y era movimientos epidicios y deferentes, es decir, movimientos sacados de los círculos como figura perfecta en el que se hacen movimientos compuestos. Y aquí es donde se ve ese círculo que hacía él, hacia este planeta, y con eso fue capaz de explicar ese movimiento retrógrado que había detectado con sus mediciones. Ahora continuando con los autores más en profundidad de esta revolución científica, tenemos en primer lugar a Copérnico, el que como revolución inventó el modelo heliocéntrico, que rompía totalmente con los esquemas que ya estaban preestablecidos de la filosofía medieval. Él defendía que ya no era la Tierra el centro del universo, como creían toda la gente que era cristiana, sino que era el Sol el centro del universo. Por lo que con esto puede definir lo que es la rotación de la Tierra sobre sí misma y la traslación de la Tierra sobre el eje del Sol. Por lo que con esto ya puede dar sentido a esa retrogradación que Ptolomeo no supo explicar con certeza del todo, pero en el libro donde promulgó toda esta información había un prólogo que escribió otro autor en el que se pretendía salvar las apariencias, ya que únicamente consideraba estas nuevas ideas como una forma, una forma para que las mediciones que se habían hecho en la realidad encajaran de alguna forma, no que tuvieran un sentido físico real para poder así evitar
se metieran con él la parte de la Iglesia, ya que con Galileo sí que hubo bastantes problemas con otros modelos que sí que hizo él. El único problema que tenía esta filosofía era que no explicaba modelos físicos como por qué si la Tierra está girando los objetos no salen volando disparados, o por qué si yo tiro una masa desde cierta altura cae recto y no cae girando como podría pasar. Por último, Galileo, por siguiente está Galileo, que con su creación con el telescopio le permitió descubrir que, por ejemplo, en la Luna había cráteres, que Venus tenía algunas fases y que alrededor de Júpiter orbitaban 4 lunas, los satélites. Con todo esto, criticó las astronomías que habían desarrollado Aristóteles y Ptolomeo y por consiguiente creó una nueva física y definiendo así el concepto de aceleración y de inercia, gracias al cual pudo explicar eso que Copérnico no fue capaz de explicar, por qué las cosas caen rectas y por qué no salen volando las cosas si la Tierra está girando. Por último, creó un nuevo método que se acerca más a la realidad de hoy en día, lo que es el método científico, que consistía en resolución, analizando el objeto que quiere investigar y reduciendo todos sus datos a lo mínimo imprescindible, que puede ser lo significativo y eso que puede contar. Siguiente está la composición, que sería crear como una hipótesis aquello que quiere demostrar, y por último la comprobación experimental con el que verificaba o no su hipótesis. El siguiente será Kepler, que era un religioso fanático totalmente, que buscaba entender la complejidad que Dios había dado a este universo, porque él estaba convencido de que había una clave secreta del universo que Dios había escondido en algún momento y que él estaba destinado a encontrar. Tuvo varios intentos. El primero fue el Mysterium Cosmographicum, que fue una serie de figuras geométricas que embulló en una esfera gigante, en el que cada esfera pequeña sus aristas iban tocando los lados de otra forma geométrica más grande, como por ejemplo un triángulo estaba imbuido en un cubo, que estaba imbuido en otro triángulo, que estaba imbuido en un icosaedro, en muchas formas diferentes. Pero esta forma no tenía sentido, por lo que volvió a intentarlo y esta vez sí que lo consiguió con sus 3 leyes, las 3 famosas leyes de Kepler. Gracias a los datos obtenidos por Tycho Brahe, pudo enunciar estas 3 leyes. La primera es que ya las órbitas no son circulares, como se tenía en consideración, sino que ahora son elípticas, y en cuyo uno de sus 2 focos se encuentra el Sol. La segunda es que el radiovector, es decir, la línea imaginaria que une el centro del Sol con el centro de la Tierra o de cualquier planeta, es constante siempre, por lo que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, cada vez que se acerca al Sol va un poco más despacio o un poco más rápido que si se aleja, por lo que el área que barre en esta distancia cerca al Sol es la misma que se barre en una distancia cerca al Sol en el mismo tiempo. Y por último está la tercera ley, que enuncia que la proporción entre los radios de 2 objetos, de 2 cuerpos esféricos del cosmos al cubo es igual a la proporción de sus periodos al cuadrado, siempre y cuando orbiten al mismo astro. Por ejemplo, si yo considero el radio de la Tierra al cubo partido del radio de Marte al cubo, va a ser igual que el periodo de la Tierra al cuadrado partido del periodo de Marte al cuadrado. Con esto ya conseguía explicar que el universo sí que era armónico, pero le faltaba esa razón de por qué los movimientos elípticos. A lo que llega Newton con sus principios matemáticos sobre la filosofía natural. En ella se enuncian las 3 famosas leyes de Newton de la mecánica clásica. La primera es la ley de inercia, que enuncia que todo cuerpo que no está sometido a ninguna fuerza va a seguir estando en su calidad de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento de inercia propiamente dicho. Y la segunda ley, que probablemente sea la más famosa, es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, yo si aplico una fuerza a un objeto de masa m, va a obtener una aceleración que es proporcional a la fuerza que yo lo aplique. Con esto se pretendía explicar que los movimientos circulares estaban formados por fuerzas centrípetas y centrífugas, que también ayudaba a lo que nos supo explicar Copérnico. Y por último está la tercera ley, la de acción-reacción, que enuncia que toda acción va a tener una reacción, como propiamente dicho,
que sea opuesta e igual a la primera. Si yo empujo la pared, esta va a crear sobre mí otra acción de igual fuerza, pero distinta, pero de opuestos, sentidos opuestos. Y con esto, y acabando con la ley de la gravitación universal, que es la que todo el mundo conoce, en el que la constante de gravitación universal es multiplicada es directamente proporcional a la masa, al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Con esto ya podía dar explicación a eso que Kepler no supo dar explicación en su tercera ley, que sería por qué los objetos se mueven en el espacio, y es gracias a esta ley de gravitación universal. Y con esto ya sería explicado la revolución científica de los siglos XVI y XVII.